Anda todo bien, supongo. Faltan 30 minutos para las 11 de la noche, es 6 de mayo y vamos a dedicarle unos minutillos a varios temas. Como por ejemplo, sobre todo, lo que pasó ayer en el Open Mutua de Madrid con ese partido para la historia de tenis, para la historia de la región de Murcia, entre Rafael Nadal y el tenista de la región de Murcia, Carlos Alcaraz. Un partido que no fue tal, pues porque se dieron una serie de circunstancias que eh, dieron con el murciano a un nivel todavía no competitivo para enfrentarse con Rafael Nadal, y todo se circunscribió a lo que era la festividad propia de los 18 años que cumplía el tenista de la región de Murcia, y al hecho histórico de por sí de conseguir enfrentarse pues a toda una leyenda del tenis y del deporte español como Rafa Nadal. Así además lo transmitió el propio Carlos en las horas previas al partido, intentando abstraer de cualquier análisis deportivo o tenístico lo que iba a suceder. Y así fue, y así se desarrolló, y así supieron interpretarlos los compañeros de Teledeporte a la hora de transportar ese partido y ponerle voz. Un partido que, bueno, pues no fue tal, pues porque yo creo que las circunstancias pudieron un poquito con Carlos, que además tuvo la adversidad de ese golpe en la zona abdominal que lo dejó fuera durante unos cuantos juegos, y ya cuando quiso volver pues no tenía mucho sentido pelear por el partido, así que bueno, se limitó un poco a vivir la experiencia, a coger sensaciones y aprender de cara al futuro. Y entonces me llamó un poco la atención en lo positivo, lo bien que, a mi modo humilde de entender, supieron afrontar la situación los compañeros de Radio Televisión Española, en este caso de Teledeporte, porque hay veces en los que te preparas un partido, llevas toda la información, te has planteado incluso todas las posibles situaciones, y sin embargo la realidad te supera. Y es complicado dar ese bandazo y saber interpretar y tener la mano izquierda y la mano derecha para saber dónde poner los puntos sobre las íes, dónde tensar, dónde rebajar, dónde incidir, dónde no, dónde mantener el equilibrio con la justicia que le debes a tus espectadores, y la justicia que le debes también para con los tenistas en este caso, ¿no? Son muchas cosas que calibrar en décimas de segundo, además con la presión del directo, y son situaciones en las que yo me he visto muchas veces un tanto acorralado, y no es fácil. Así que toda mi admiración, mi enhorabuena y mi respeto para los compañeros que ayer supieron lidiar una situación, seguramente además inédita. Tanto es así que yo hubo fases del partido en las que interpreté una, una clara tendencia del público de la caja mágica favorable hacia el propio Carlos Alcaraz, por encima de, insisto, toda una institución como es Rafa Nadal. Puede que incluso en los propios comentarios, tanto de Correcha como del narrador, eh, hubiese una tendencia más favorable hacia el propio Carlos sobre todo un Rafa Nadal. Y leí cierta crítica al respecto en redes sociales. Bueno, son circunstancias muy complicadas de preparar porque no te las esperas, y muy complicada de reaccionar porque hasta que no ha pasado un tiempo pues no eres consciente un poco de la situación y de cómo has de afrontarlo. Así que estuve un poquito sufriendo por ellos, pero creo que lo hicieron francamente bien, estuvieron a la altura de saber leer que no era cuestión de analizar mucho los puntos, pues porque se estaba festejando otra cosa, y me quedo con ese saber hacer. Luego, por ejemplo, me ha llamado la atención cómo en prensa escrita y en prensa digital se ha leído lo que pasó en la caja mágica, y todo se resume
a la anécdota final de cuando sacan la tarta y Rafa Nadal intercambia unas palabras, perdón, con Carlos. Hay quien incluso dice que lo tiene mimado, o que lo tiene enganchado, o que ya se lo ha hecho de su club, ¿no? Me refiero, Rafa, sobre Carlos. Y en este sentido, pues no solo no estoy de acuerdo, sino que estoy convencido de que no refleja la realidad y, bueno, pues viene un poco a refrendar la tendencia que existe en redes sociales y que existe en la era 2.0 a buscar la atención como sea, forzando el titular, aunque adolezca o carezca de realidad. Y esto es un tanto triste. Me dio la impresión de que Rafa estuvo muy frío durante toda la tarde con Carlos. Se ha querido también destacar, exagerar incluso el momento de la lesión de Carlos Alcaraz, en el sentido de que Rafa tuvo una actitud súper deportiva para con el murciano. Pues tampoco vi yo excesiva deportividad, o sea, ¿qué iba a hacer, no? Carlos podía parar porque tenía problemas y requerir la presencia de servicios médicos y eso hizo, ¿no? Y hay quien ha querido resumir todo en un gesto extradeportivo de Rafa. Pues no lo sé. O en una frase que al final le dice Rafa a Carlos, cuando saca Feliciano una tarta y le dice, no te la comas entera, una broma así, ¿no? Y ya de eso, pues titulamos que Rafa mima a Carlos o lo apadrina o se lo queda, en fin. Increíble, increíble, increíble. Y eso me preocupa, pues porque al final me distancia mucho del 2.0, de lo que pasa en la era digital, porque no todo está justificado y está bien y todos vamos a conseguir más usuarios, más seguidores, más suscriptores, más todo lo que tú quieras, pero en periodismo hemos de intentar no saltarnos la realidad a la torera. Y en el caso de estas dos anécdotas, creo que así ha sido. Ni hubo un gesto extraordinariamente deportivo, ni antideportivo, pero no hay nada ahí, entiendo, donde rascar, ni tampoco estuvo especialmente ni cariñoso ni antipático. Pues bueno, creo que todo sería objeto de debate. A veces pasa que preparas una cosa, prepara varias situaciones y no se da, y tienes que tener un poco la perspectiva de saber interpretar. Y eso luego también vino a pasar un poco con el partido del Chelsea-Real Madrid de semis de Champions, en donde de repente hay un no partido, hay una situación casi no competitiva y tú además, bueno, obviamente has de defender la objetividad porque la audiencia merece sobre todo el respeto mayúsculo y no puedes estar diciendo tonterías ni vendiendo motos y cosas que no se corresponden. Cosa que a lo mejor yo sí he hecho durante mi trayectoria y que ahora voy corrigiendo en los últimos años. Sobre todo porque había un equipo español y obviamente los compañeros de Movistar, bueno, los compañeros, el gran maestro Carlos Martínez junto con Álvaro Benito, pues tuvieron un toro muy complicado de lidiar y es al final para toda la audiencia española intentar contar una situación muy cuesta arriba en donde, bueno, pues insisto, llegaba a no haber partido y todo cuanto se podía desglosar, pues terminaba siendo una crítica hacia todo, hacia la preparación física del Real Madrid, hacia su entrenador, hacia la situación de algunos jugadores. Pero bueno, al final son muchos minutos de absoluta soledad donde tú ya has dicho lo que tenías que decir o ya has apuntado donde tenías que apuntar, pero el partido sigue, la cosa no cambia
y tú tienes que seguir sin intentar vender motos, sin intentar engañar a nadie, pero tampoco puedes estar reiterando en lo que consideras que es un error, pues porque al final alguien intenta interpretar que te estás excediendo en la crítica o que los estás poniendo a parir, en fin, son situaciones tremendamente complejas de llevar. Así que, bueno, sobre todo también en los últimos tiempos, eh, y más concretamente con las malas temporadas que lleva haciendo el Real Murcia en los últimos años, me sentí un poquito en la piel de los que ayer estaban haciendo ese partido, ¿no? Ese Chelsea-Real Madrid, pues porque al final se te hace largo. Al final el narrador tiene que asumir el peso, pues porque si no el comentarista eh, termina cogiendo él la línea editorial y tampoco conviene. Hay que ser generoso, hay que ser buen compañero y hay que dar la cara. Y yo creo que Carlos lo condujo, pues como es habitual en él, con absoluta maestría. Y bueno, hasta incluso con el 2-0, las dos, tres jugadas posteriores las narró con toda la intensidad del mundo. Pues bueno, pues porque siempre hay que ser precavido, ¿no? Y bueno, aunque quedaba muy poco, pero un gol del Madrid, pues le hubiese dado opciones de empatar y todo hubiese cambiado, ¿no? Pero todos estábamos un poco hartos del partido del Real Madrid, nadie albergaba esa, esa posibilidad y sin embargo lo condujo francamente bien, francamente bien. En cuanto a la actualidad de la región de Murcia, pues ayer también se hizo pública la no continuidad de Miguelín en el Pozo Murcia la próxima temporada. Era una situación de la que ya había hablado aquí, había dado a conocer mi parecer, y es que se estaba gestionando muy mal pues una situación de crisis. Y se estaba gestionando mal porque se estaba haciendo desde la no comunicación. Y ya he dicho varias veces aquí que es un error absurdamente asumido por todos, que cuando las cosas van mal o regular, lo mejor es no comparecer, no hablar, no decir nada, imponer el silencio. Y esto con el tráfico de información que hay hoy día, pues con redes sociales, con internet y con demás, pues al final te terminan comiendo el terreno y das lugar a que los fake, los haters y demás pongan el foco pues donde seguramente no esté. Y eso estaba pasando con Miguelín. Y además era injusto para con Miguelín y para con el propio el Pozo Murcia. Bueno, Pozo Murcia es uno de los grandes del mundo mundial del fútbol sala y Miguelín es uno de los grandes de España de este deporte. Y los dos merecían y merecen darse una salida con honores. Con honores. Ha bastado un simple comunicado, ni frío ni caliente, más frío que caliente el comunicado hacia Miguelín, pero ha bastado ese comunicado para relajar mucho la situación, ayudar a que se conduzcan estas últimas semanas de Miguel en el Pozo y para dar cierta normalidad a una situación que es ley de vida, pero que no deja de ser compleja, y es tener una figura magnífica, pero que ya no está a la altura de donde estuvo y que por lo tanto tiene que dejar paso a gente joven. Y esto que es tan fácil de entender, a veces es complicado de gestionar, y más cuando se empecina uno en hacerlo desde la no comunicación y desde la no transparencia. Solo ha sido un comunicado y estoy convencido de que va a ayudar mucho a que esto se desanude bien, como merece, tanto el Pozo como Miguelín. Y donde sigue sin haber noticias, donde siguen aferrados a esta cofradía del silencio, es en el Real Murcia, a pesar del sonorísimo y gravísimo fracaso en la parcela deportiva. Están convencidos quienes ahora mismo rodean al conjunto grana que no decir nada es lo mejor. Es lo mejor seguramente para ellos, pero no para el Real Murcia, no para la afición, no para los accionistas ni los abonados, que están más que ávidos, muy necesitados de explicaciones.
o de futuro, o de cualquier cosa que no sea la callada por respuesta. Ni se lo merecen los aficionados, accionistas y entorno, ni se lo han ganado los protagonistas. Además, no es exclusiva esta postura del Consejo de Administración del Real Murcia, no es exclusiva. Sorprendentemente, también es la postura de la oposición que, bueno, podríamos decir encarna el mexicano Mauricio García de la Vega, que ya es recurrente en este tipo de estrategias. No comparecer, no comunicar, y si hablo es una vez cada 8 meses, más o menos sería la media de Mauricio, y además lo hago a través de un comunicado o videocomunicado en el que no doy opción a que me puedan preguntar ni nada. Pues sí, tienes cierto olor a opacidad, no eres transparente, pues te complicas mucho más. Pero bueno, yo se lo he dicho a él lo que opino y él está haciendo lo que considera. Para mí es un error de Mauricio, del actual consejo, e insisto, además ninguna de las dos partes se lo han ganado, ni se lo merece el entorno. En las próximas horas, entiendo, se dará a conocer el nuevo director deportivo del Real Murcia, que traerá de la mano un proyecto. Creo que se ha desaprovechado una gran oportunidad para hacer un debate y un análisis bastante más profundo de cuál es la situación del Club Grana y a dónde se podría ir. Aún hay tiempo de rectificar y de encauzar esto, pero me da la impresión de que ya las partes están perfectamente posicionadas en ese silencio y en ese hermetismo, y así nos vamos a quedar hasta que aparezca una cara nueva, que será un poco quien empiece a dar los primeros pasos, las primeras pinceladas de ese nuevo futuro, y en base a él pues se vuelva a construir toda la ilusión o desilusión del nuevo Real Murcia. Pero a mí me parece escaso. Además me parece un poco engañoso, porque hay cosas bastante más profundas ahora mismo que debatir, que quién va a ser el entrenador del año que viene, quién va a ser el portero, o si se va a quedar Torino o no. Todo eso, bueno, pues ahora mismo me pudiera parecer hasta anecdótico cuando hay que sopesar todo, pues la propiedad, la sostenibilidad, la rentabilidad, la posibilidad o no de seguir en estas circunstancias y con los ingresos que están previstos. Y creo que otra vez se va a empezar por el final, desviando la atención y construyendo una realidad sobre algo pues que no sabemos. Bueno, de hecho está todo absolutamente recurrido. Imagínense si vuelve a aparecer una sentencia al respecto de la segunda ampliación de capital o al respecto de la actual sentencia de la Audiencia Provincial, ¿no?, que tiene que dictaminar el Supremo. Creo que se podría estar haciendo de otra forma y con otro calado, insisto, con otro calado. Así que bueno, a ver quién es y que tenga suerte. Seguramente una de las cosas que le ha pasado al Real Murcia y que pudieran explicar el porqué de su fracaso deportivo en los últimos años está en que no ha encontrado un director deportivo de su gusto, ni ha encontrado un director deportivo capaz de convencer y de triunfar, a pesar de que los ha habido buenos en los últimos años. Muy pocas oportunidades perdidas, eso es cierto, pero bueno, la lista es larga y hay cosas que bueno se podría haber aprovechado mejor, ¿no? Yo desde que empecé a trabajar la información del Real Murcia, pues he tratado obviamente a todos y guardo mejores o peores recuerdos en lo personal acerca de todos y cada uno de ellos.
empezando por el Chato González, que es el primero con el que yo me encuentro, que era un hombre tremendamente serio, tremendamente trabajador, muy íntegro, y que además se comió el marrón del último descenso a tercera, lo desciende él en el banquillo, una temporada que empieza el fallecido Pepe Vidaña. Empieza la temporada, termina el Chato González, que es quien baja al equipo. Luego recuerdo que vino, por ejemplo, además en plan estelar, Samper apostó por Mario Armando Usillos, que estuvo también francamente desafortunado, con además alguna etapa al frente del equipo en el banquillo porque las cosas no resultaban, y el paso de Usillos por el Real Murcia no fue en definitiva bueno, todo lo contrario de lo que hizo a continuación en Málaga, ¿eh? O sea que, bueno, al final uno nunca sabe. Pero no hay buen recuerdo de Mario Armando Usillos como director deportivo del Real Murcia, ni de su relación con el entorno. O José Antonio García Franco, que fue también una persona por la que apostó Samper. Y bueno, yo le tengo afecto a José Antonio, lamento mucho lo que le pasó y su salida del Real Murcia, y le deseo lo mejor porque es buen tipo, y doy fe y pongo la mano en el fuego. Ha habido buenos directores deportivos en el Real Murcia de los últimos años. Chuti Molina, por ejemplo, hizo un buen trabajo, otro tipo muy serio, muy íntegro, quizás serio de más. Rayando no, seguro, sobrepasando la antipatía, un tipo tremendamente áspero para con la prensa, lo cual, bueno, al final eso termina llegando, esa rudeza termina llegando al aficionado. Y el Chuti, que no tuvo luego suerte en el Racing de Santander, hizo aquí un trabajazo con aquel Super Murcia de Julio Velázquez. Luego vino Romo, bueno, tampoco dejó buena impronta. Y luego ya nos metemos en esta fase de los últimos años. Tendría que ir más al detalle, lo estoy comentando un poquito por encima, tendría que ir más al detalle. Y ya nos metemos en el zigzag de los últimos años, en donde casi todo es absolutamente lamentable, con Deseado Flores y sus mejores intenciones, pero poca experiencia y poca humildad, y se juntó un poco todo y no fueron bien las cosas. O aquel que trajo Mauricio García de la Vega, el señor Carmona, que costó un pastón al murcianismo, luego la indemnización, y que nada, estuvo muy poco tiempo, apenas si pudo hacer algo o no. O hablando de la etapa de Galvez, de Toni Hernández, con el que además yo, bueno, al final me llevaba bien Toni. Bueno, Toni defendía a sus jefes, defendía a quienes le pagaba. Quizá no debió haberlo hecho con tanta vehemencia, pues porque no había cómo defender a aquella gestión, y tampoco estuvo muy fino en lo deportivo. Y ya los dos últimos que yo recuerde, Pedro Cordero y Julio Algar. Pedro Cordero es amigo mío, así que tampoco tiene mucho sentido que yo diga nada, porque todo van a ser flores, ¿no? Pero sí, al hilo de lo publicado y de lo visto en los últimos días, quisiera hacer una acotación, porque me parece injusto algo que se ha dicho de él en los últimos días, y más que injusto, que bueno, insisto, como amigo tampoco debería yo, pero es que me parece un poco fuerte, ¿no? Porque es falso que él tenga una relación especialmente grande o buena o estrecha con Quique Pina. De ahí que es de todo punto infundado hablar de que Quique Pina enchufa a Pedro Cordero, que Quique Pina presiona para que entre Pedro Cordero, o viceversa. Y cualquiera que conoce un poco el entorno tan peculiar para lo bueno y lo malo de Quique Pina, sabrá que precisamente de todas las
dobles parejas, tríos y demás que se confunden en torno a la persona de Quique Pina y de sus relaciones, seguramente la pareja que menos pega y que menos feeling tiene, personal y profesional, sea la de Quique Pina y Pedro Cordero. Eso no quiere decir que se lleven mal ni nada de eso, pero es que de todas las posibles combinaciones, Quique Pina, Juan Carlos, Quique Pina, Jorge Cordero, David Navarro, Quique Pina, Fali, Quique Pina, no sé, cualquiera de los que estuvo en el CIDA, la pareja que menos combinaba y combina a día de hoy es la de Pedro y de Quique, eh, pues porque Pedro es un tipo tremendamente serio para su trabajo. De hecho, bueno, no sé si sirve de algo, pero bueno, para mí sí. Pero Pedro siempre me dice que él tiene por norma nunca fichar a dos jugadores del mismo representante para un equipo. Bueno, para no dar lugar a malos entendidos y para él tener el control absoluto de el entorno del equipo y no el mundillo de la representación y de los agentes, que es un mundo tremendamente voraz. Y luego está Julio Algar, que no ha tenido suerte, que no ha estado afortunado y que bastante lleva. Pasará el tiempo y obviamente todo quedará un poco relativizado, porque se ha llevado mucho Julio, lo estará pasando mal y no seré yo quien haga leña del árbol caído sin intentar poner paños calientes a su mala gestión. No ha estado afortunado, no ha tomado buenas decisiones y no le han salido las cosas, pero bastante lleva ya con todo lo que está cayendo. Bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí, que ya son cerca de 30 minutos. Así que muchas gracias por la paciencia, por la atención y nos vemos en otra ocasión. Un abrazo.